Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Gales, el de Kirsty Graham. Acompáñenme a ver todos los detalles. Cuando el 19 de junio de 1984, Catherine Brumfield dio a luz a su tercera hija, se sintió profundamente afortunada. La niña, a la que llamó Kirsty, vino al mundo solo 16 meses después de su hermana Hayley. Y antes de ellas, Catherine había recibido a su primogénita Sonia. Era entonces aquel un hogar de 4 mujeres solas, pero unidas siempre para enfrentar cualquier adversidad. Así como no ha trascendido el nombre de su progenitor, tampoco abundan los detalles previos a la vida adulta de Kirsty. Sin embargo, una cosa sobre su niñez es cierta. Esa pequeña diferencia de edad con Hayley hizo de su hermandad algo especial. Vestidas igual, su madre las llevaba en el mismo cochecito, y todos solían preguntar si eran gemelas. Y ni con el paso del tiempo se pudo socavar ese nexo entre ellas. En 1998, Catherine decidió establecerse con sus hijas en Bricknell, al sur de Gales, en el Reino Unido. Kirsty, de entonces 14 años, era hermosa y vivaz. Dueña de una belleza que no pasaba desapercibida, la jovencita soñaba con convertirse en modelo. Fue persiguiendo ese anhelo que Kirsty conoció a Martin Richards, quien durante años la fotografió para revistas para adultos y con quien desarrolló una amistad muy profunda. En cambio, su familia Kirsty le ocultaba la verdad. A principios de la década del 2000 empezó a trabajar como acompañante sexual. La versión de cara a sus seres queridos era que hacía trabajo de escritorio. Never that she was a working girl, because she obviously was embarrassed to tell somebody that she loved, that's what she was doing. Otra persona muy importante en este caso es Paul William Graham. Nacido en Connelly, era contemporáneo con Kirsty. Si bien no se conocen detalles sobre su vida, la psicóloga forense Kerry Nixon del Departamento de Policía se ocupó de trazar un perfil sobre él. Según una antigua vecina de Paul llamada Heidi Maloney, él parecía un tipo muy solitario, pero con un marcado afán de destacar. Hasta que en una ocasión Heidi comprobó de qué estaba hecho Paul. He was complaining that we had done damage to his car. Más tarde ese mismo día, cuando manejaba hacia su casa, Heidi se topó con una barricada. And Paul Graham was one of them with a baseball bat. Y luego Paul trató de sacarla de la ruta. What I thought was bushes. Behind them bushes was a brick wall and we went straight into it. I was scared of him for a long time. I moved out of the area and I haven't looked back. En 2004, Paul y Kirsty se conocieron en un salón donde ella trabajaba, aunque el asunto no pasó a mayores. En un punto indeterminado, él también se dedicó profesionalmente al comercio sexual. Y entonces, 3 años después, en 2007, Kirsty y él volvieron a verse. Y esa vez fue de todo menos irrelevante, pues cada cual quedó prendado del otro. En apenas cuestión de semanas, Paul le propuso matrimonio a Kirsty. A sus 23 años, ella quizás estaba demasiado encandilada del hombre, así que aceptó. De inmediato le comunicó la maravillosa noticia a su madre, aunque sin revelarle los detalles de cómo se habían conocido. Sin embargo, la primera impresión de Catherine sobre Paul no fue la mejor, y de modo similar opinaron las hermanas de Kirsty. Cuando la joven anunció que la boda tendría lugar en solo 4 semanas, Catherine intentó convencer a su hija de posponerla. Pero para Kirsty la idea era simplemente inconcebible, pues se sentía afortunada a un nivel casi irreal. Además, que Paul conociera aquel lado suyo que celosamente ocultaba le indicaba que la amaba de verdad, con sus defectos y virtudes. Fue debido a esto que Catherine dejó de lado cualquier reserva y ayudó con el auto y la suite de luna de miel. Kirsty le envió un mensaje a Paul diciéndole que lo amaba. Estaba algo nerviosa esperando que algo saliera mal, como si fuera demasiado bueno para ser verdad. Finalmente, en febrero de 2008, una radiante Kirsty descendió de una limusina rosa para darle el sí a Paul, mientras en su corazón de madre, Catherine tuvo un mal presentimiento.
Después de la boda, la pareja se instaló en un departamento en Swansea, una ciudad costera y la segunda ciudad más grande de Gales. Desde allí crearon un sitio web ofreciendo sus servicios por separado o juntos, y muy pronto la fantasía de Kirsty empezó a desvanecerse. Él se apoderó, por así decirlo, de su cuerpo, agendando clientes para obtener más y más ganancias del trabajo sexual de su esposa. Paul parecía completamente ajeno a los deseos y necesidades de Kirsty, y en contraste con ese desinterés estaba la joven, que siempre se mostraba muy interesada en las necesidades de su esposo y en lo que él quería. Pero poco a poco la relación fue volviéndose bastante mala. Kirsty quería que Paul estuviera feliz porque tenía muy presente aquella frase que habían dicho cuando se casaron: estar juntos en las buenas y en las malas. La pareja rápidamente comenzó a consumir estupefacientes. Gastaba muchísimo dinero en drogas. Se cree que más o menos 1.200 euros mensuales solamente en cocaína. Obviamente, cuando ellos consumían estas sustancias peleaban y las cosas no iban nada bien. Kirsty se valió de un diario para poder desahogarse porque no le podía contar a ninguna persona de confianza lo que estaba pasando. En sus páginas ella decía que no sabía cómo pensaba Paul, no entendía sus pensamientos ni sus actitudes, e incluso pensaba que a su esposo le excitaba verla acostarse con otros hombres. Pero él estaba completamente alejado de esto, solo le interesaba el dinero y sus necesidades, e incluso comenzó a buscar en diferentes páginas web contactos para tener relaciones sexuales con desconocidas. En una ocasión también, Paul usó la violencia física contra Kirsty, agarrándola por la garganta. Entonces a ella no le bastó con escribir el doloroso episodio en su diario, sino que acudió a su hermana mayor. De acuerdo con la psicóloga forense que ya citamos en el caso, la violencia doméstica rara vez empieza con una estrangulación. Tal era el carácter impetuoso e impredecible de su marido que Kirsty empezó a temer en serio por su vida. I know that is not right. It shouldn't be like that. Sometimes I am petrified because I don't know what you're going to do or say next. No obstante, el deseo de ser madre la empujaba a creer que aún existía esperanza en su matrimonio. Precisamente por ello, la joven se convenció de que lo mejor para ambos era abandonar aquel estilo de vida de fiestas y excesos, y le escribió a Paul una carta al respecto. Please, if you're really serious as I am about starting a family and trying for a baby, you'll stop taking that stuff, which I presume meant drugs. Pero tiempo después de escribirle aquella carta, Kirsty se enteró que Paul la estaba engañando con varias mujeres, y más allá de querer salvar su relación en ese momento, ella lo que quería era abandonarlo. Para Kirsty había sido la más cruel y baja traición que su esposo le podía hacer, después de que ella siempre había estado atenta a todas sus necesidades y había cumplido todas sus órdenes. Para la joven ya no había nada que salvar en su matrimonio, simplemente quería separarse. Incluso le contó a sus amistades que tenía un plan para dejar a Paul y rehacer completamente su vida. Y si bien ella comenzó a trazar este plan, lamentablemente para las personas que la querían, nunca se llegó a dar esta separación. Kirsty se fue unos días de la casa, pero luego regresó con Paul, y siguieron teniendo la misma dinámica y la misma vida que tenían. Si bien la joven tenía mucho miedo, nunca dejó a su esposo. Ella plasmó sus pensamientos de nuevo en su diario, donde unos días antes de su última publicación, ella escribió los detalles específicos de cómo quería que fuera su funeral. En los días siguientes, Kirsty siguió escribiendo, y apenas unos días después de haber escrito aquellas páginas sobre su funeral, el viernes 27 de marzo de 2009, ella y su esposo salieron a una noche de fiesta con amigos en un club nocturno. La joven lucía impresionante. Paul se tomó una pastilla de éxtasis, pero lejos de ser una velada de reconciliación, los presentes los vieron discutir. Kirsty seguía herida por la actitud desleal de su esposo. En medio de la pelea, según comentaron varios amigos, Paul tomó un taxi y decidió irse a su apartamento. Kirsty, por su parte, decidió no seguirlo. Se quedó con sus amigos hasta las 4 de la mañana para darle tiempo a su esposo de que se calmara. Luego de esto, la joven también tomó un taxi hacia su vivienda. Una vez llegó a la casa, ellos siguieron discutiendo. Paul la tomó del cuello y comenzó a estrangularla hasta que le quitó la vida.
Los vecinos escucharon varios gritos de auxilio y el sonido de una mujer sofocada. Era Kirsty, que estaba siendo asesinada. También dijeron escuchar un golpe seco en el suelo del apartamento de la pareja. Era Paul, que estaba arrastrando el cuerpo de Kirsty. Además de eso, también escucharon cómo él estaba limpiando el piso con un cepillo. Todo esto para poder eliminar las evidencias. Luego de limpiar el piso, Paul tomó el cuerpo de Kirsty y lo metió en una maleta. Bajó la maleta por el edificio, la metió en su automóvil y comenzó a conducir. En un lugar bastante apartado de la carretera, se deshizo de la maleta con el cuerpo de la joven. Regresó a su casa y se metió en su computadora para seguir buscando en sitios de internet mujeres desconocidas con las cuales tener relaciones sexuales. El domingo 29 de marzo a Catherine le pareció extraño que su hija llevara un par de días sin comunicarse, aunque supo que había salido de fiesta y calculó que solo tenía resaca. Igual no se quedó con los brazos cruzados, la llamó y le mandó varios mensajes de texto. Los demás amigos y familiares que intentaron llamarla fueron conectados a un contestador automático. Ese mismo domingo, y fingiendo no saber el paradero de su esposa, Paul se comunicó con Martin, y el lunes repitió la operación con Catherine. And he said, "Do you know where Kirsty is?" And I said, "No, why, what's happened?" He said, "Oh, we've had an argument and she's come back to the flat, picked a few things up and she's gone." And he says, "Hi, Kathy." He says, "Have you seen Kirsty?" I says, "No, I haven't, Paul." I says, "And I haven't heard from her. Do you know?" I says, "If he's been arguing." And he said, "No." Pero la angustiada madre no le creyó y de inmediato se puso en contacto con las autoridades. La policía del sur de Gales inició una inmensa investigación y entrevistó a cientos de personas. Mientras tanto, preocupado por su amiga, Martin tomó acción por su cuenta y fue hasta el piso de la pareja. Al mirar al techo, notó un detalle muy llamativo. Paul le dijo a Martin que él había empezado a pintar para poder complacer a Kirsty porque ella se lo había pedido, pero que al final a la joven no le había gustado el color, así que había dejado todo inconcluso. Martin también notó que la alfombra de la pareja no estaba en el salón. Pensó que todo esto era demasiado extraño, así que rápidamente al irse de la casa acudió a la policía. Los agentes pusieron mucha atención en esta información y pidieron el registro de llamadas del teléfono de Kirsty. Se dieron cuenta que la última llamada que la joven había hecho había sido al número de emergencias, una llamada que no había logrado ser contestada por los servicios de urgencias. Con esto ya todo les parecía demasiado extraño, así que fueron hasta la casa de la pareja y le dijeron a Paul que él era el principal sospechoso de la hasta en ese momento desaparición de su esposa. El hombre fue arrestado y llevado a una comisaría para ser interrogado. Él se negó a hablar y ante todas y cada una de las preguntas de la policía respondió que no haría ningún comentario. En paralelo, los investigadores llevaron a cabo una profunda revisión del apartamento y un elemento salió a flote. Había sangre de Kirsty en la ropa y los zapatos de Paul, en el piso y también en el techo. El 6 de abril el camionero Julian Bristow hizo un horrible descubrimiento en los arbustos, junto a la carretera M4. Al notar una maleta voluminosa entre la maleza, la abrió parcialmente. Vio una mano con un anillo de bodas de oro en uno de los dedos. Al principio pensó que era un maniquí, hasta que se fijó en el cabello rubio ensangrentado. Habiendo sido notificada, la policía se presentó en el domicilio de Catherine. Pese al lamentable estado del cuerpo, la policía no tardó mucho en identificarla. Era Kirsty. El último resto de esperanza al que se aferraban amigos y familiares había sido sepultado. Paul fue puesto bajo custodia y debió comparecer ante los magistrados de Swansea un par de días luego, el 8 de abril de 2009. El coche fúnebre que llevaba el ataúd de Kirsty fue decorado con flores rosadas y blancas, que deletreaban la palabra princesa, y su ataúd rosa tenía el famoso logo del conejito de Playboy, tal y como ella lo había dispuesto. Basándose en su experiencia con víctimas en casos de abuso doméstico, la psicóloga Emma Kinney estudió el caso. She didn't get to control very much in her life, but she certainly got to control the way that she was sent out from this world. Más tarde, Kirsty fue enterrada en el cementerio de Connelly. En Gales se hablaba de que era uno de los peores delitos de abuso doméstico que se podían recordar. La periodista de la BBC en Gales, Mary Claire Jones, trabajó en el caso y habló con la policía al respecto.
This is one of the biggest cases that I've ever worked on, and talking to South Wales Police, you just really got a feel of the magnitude of this case. One of the officers told me that they'd spoken to over 600 people, because right from the start they felt that Paul Grabham's account of things didn't really add up. En cuanto a la familia de Kirsty, Hayley nunca volvió a ser la misma después de la muerte de su hermana menor, y de algún modo ella también fue despidiéndose de la vida. El 8 de abril de 2009, Paul compareció ante el tribunal. Estaba esposado y fue escoltado por un oficial de seguridad. Vestía jeans y una camisa de color azul con cremallera. A puertas cerradas, el hombre solo habló para confirmar su nombre y dirección ante los magistrados. No hubo solicitud de libertad bajo fianza y fue puesto en prisión preventiva. En febrero de 2010 tuvo lugar el juicio. La familia de Kirsty se vio obligada a soportar el tormento de escuchar todos los detalles de sus vidas, incluido el trabajo sexual y el abuso de sustancias. Paul le dijo al jurado que estaba dormido en el momento en que supuestamente había matado a su esposa, pues se había vuelto extremadamente borracho de aquella salida. El jurado del Tribunal de la Corona de Swansea tardó 5 horas en encontrarlo unánimemente culpable de asesinato. Al final de un proceso que duró 15 días, el juez Butterfield dictó prisión de por vida, con la recomendación de que cumpliera una pena mínima de 19 años tras las rejas. Según sus palabras, las acciones de Paul fueron frías, calculadas y sin remordimiento, y agregó que fue un ataque vicioso y sostenido, alimentado por la bebida y las drogas que había tomado, y no cabía duda que la intención del hombre había sido matar a su esposa. Después de lo sucedido, Catherine pensó en quitarse la vida. No quería vivir y tomó una sobredosis y subió a la tumba de Kirsty para morir a su lado. La policía la encontró y fue llevada al hospital. Luego, después de hablar con otras madres que habían perdido un hijo, descubrió que era común pasar por esos pensamientos. Con el tiempo, Catherine comenzó a escribir distintas notas para desahogarse. Como escribía tanto, pensó que lo mejor era plasmar sus pensamientos en un libro. Estuvo escribiendo el libro durante 9 meses, pero luego lo dejó. Quien se llevó la peor parte de la muerte de Kirsty fue Hayley. Ella comenzó a beber demasiado. Parecía que el alcohol era su único compañero en sus momentos de dolor. Constantemente le decía a su madre que quería irse con su hermana. Catherine le decía que ella también, pero que trataba de ser fuerte por ella y por su hermana mayor. Le pedía a Hayley que ella también fuera fuerte por ellas. Le decía que tenía que acompañarse en todo momento, pero realmente ella hacía caso omiso a todo lo que su madre le decía. En varias ocasiones tuvo que ser internada en el hospital por sobredosis de alcohol. En una ocasión incluso tuvieron que revivirla porque su corazón se paró. La joven entró en coma durante varios días, pero luego su madre recibió una llamada. Había pasado una especie de milagro y Hayley había despertado del coma. Estaba tranquila, hablaba y se le veía muy serena. Luego de esto la llevaron a Túnez por una semana, pero allí Catherine notó que Hayley bebía tan pronto como se despertaba. Entre lágrimas le dijo a su hija mayor que nunca había sentido tanto dolor. Fueron al hospital y estuvieron ahí tomándola de la mano unas 12 o 13 horas, hasta que falleció en los brazos de su madre. Inmediatamente después de la muerte de Hayley, Catherine comenzó a agregarla a su inconcluso libro. Esperaba poder ayudar a las personas en situaciones similares. Quería que sintieran que son normales, que las ideas autodestructivas y que la culpa son parte del largo y agotador proceso del duelo. En los años posteriores, la vida le cambió enormemente a la familia, y Catherine expresó que su hija mayor y sus nietos la ayudaron a seguir adelante. Por supuesto, Kirsty y Hayley ocupan y ocuparán siempre un lugar en su corazón. Prueba de ello es la especial tradición que creó: comprar angelitos en memoria de ellas. Afuera en el jardín de su casa, Catherine pone las figuras de esos ángeles junto a un rosal. Cuando finalmente logró publicar su libro, la mujer dedicó gran parte de su tiempo a ayudar a otras personas vulnerables en relaciones abusivas, que sintieron que podían acercarse a ella porque las comprendía. Incluso se dio el caso particular de una mujer víctima de su esposo violento, a quien Catherine le explicó lo que le pasó a Kirsty. Ella decidió dejarlo y se fue a un refugio para mujeres. Después construyó una nueva vida para sus hijos en otro hogar, y no se olvidó de hacerle saber a Catherine que todo aquello fue posible gracias a su intervención. Tal y como Catherine ha manifestado, si puede evitar que alguien más termine como Kirsty, entonces valdrá la pena.
En una de sus piernas la mujer se tatuó un conejito de Playboy junto a una corona con una K, un guiño a su adorada Kirsty. En la otra luce el signo del infinito, un tatuaje que también llevaba Hailey. Y aunque sobran motivos para recordarlas y entristecerse, a veces las noticias de atentados, de sufrimientos ajenos o de madres que pierden a sus hijos a muy temprana edad le hacen pensar que aún así es una mujer afortunada. Después de todo, tuvo a Kirsty a su lado durante 24 años y a Hailey durante 31. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, muy impactante, como siempre decimos. Se perdió la vida de Kirsty y luego también la vida de su hermana Hailey como consecuencia de todo el duelo que ella estaba pasando, que no se supo gestionar y además de eso que no recibió la ayuda adecuada para poder gestionar sus emociones. Al final la madre de las chicas perdió a 2 de sus 3 hijas, solamente le queda su hija mayor y sus nietos, y como ya vimos en el video, trata todos los días de salir adelante y de ayudar a otras personas. Paul estará mucho tiempo de su vida en la cárcel y eso es lo que él se merece por haberle quitado la vida a una joven con un futuro por delante. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en otras redes sociales también, estoy subiendo de este tipo de contenido. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, subo casos diferentes a los que subo acá en el canal. Nada más que decirles, nos vemos hasta otro caso. Adiós.